Después hago unas preguntas, no se me vayan, verán. Y ahora sí, bien. Bienvenidos chicos de Tercero Producción a la semana número 1 del proyecto número 2. Estamos en la materia de biología, aunque no lo he puesto aquí, pero estamos en biología. El tema de hoy se trata de las biomoléculas. Le saluda a su profesor, el ingeniero Jorge Monzumbay. Bienvenidos, aquí está biomoléculas. Dentro de las biomoléculas tenemos los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué son las biomoléculas? Bueno, con lo que vamos a ver, vas a comprender que el papel de las biomoléculas están presentes en las células. Además, podrás explicar la función de los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos para que valore su importancia en el funcionamiento. ¿Ya? Bien. Bueno, vamos a ver antes un pequeño video. Me avisan si lo pueden escuchar ya. El carbono 14 explicado. Seguro que alguna vez habrás visto en las noticias ¿Sí lo pueden escuchar? Tyron. que ha sido encontrada una momia de Bien, sí, 2000 años. licenciado. Ya, gracias. ¿Cómo saben los científicos cuántos años tiene esta momia? Pues les digo un secreto, ninguna momia ha sido encontrada con su partida de nacimiento. Para esto los científicos usan diversos métodos, pero el más conocido y usado es el carbono 14. Este se usa para fechar cosas como huesos, ropa, madera y fibras de plantas que fueron creadas en el pasado reciente por actividades humanas. Primero hay que entender que todo ser vivo contiene carbono. Las plantas absorben el carbono de la atmósfera y los animales lo adquieren al consumir estas plantas. Sí, tú también al comer plantas y animales te has llenado de átomos de carbono. Pero no te preocupes, que no te va a pasar nada malo. Hay más de una forma de carbono. La mayoría de átomos de carbono tienen 6 protones y 6 neutrones. Este es el carbono 12. Pero a veces los rayos cósmicos en la atmósfera golpean átomos de nitrógeno que tienen 7 protones y 7 neutrones, y antes que lo sepas, este átomo pasa a tener 6 protones y 8 neutrones. Sí, gracias a estos rayos cósmicos, adiós nitrógeno y ahora tenemos, ¡hola!, carbono 14. Ambos, carbono 12 y el carbono 14, se comportan de manera casi idéntica, pero el carbono 14 tiene una propiedad que lo hace especial. Esto no quiere decir que necesita ayuda profesional, sino que se descompone con facilidad. Ahora, la proporción de carbono que está en los organismos vivos en la Tierra es casi la misma que la que se encuentra en la atmósfera, lo que quiere decir que es predecible. Y fue Willard Levy quien fue el primero en proponer que el carbono 14 se descompone a un ritmo determinado. Cada vez que un animal muere, el carbono 14, por su misma naturaleza inestable, empezará a desaparecer en el cuerpo del animal. Aproximadamente cada 5.700 años, cerca de la mitad de los átomos de carbono se descompondrán en nitrógeno. Esta es su vida media. Luego de una vida media, un animal tendrá la mitad de carbono 14 con la que empezó. Luego de otra vida media tendrá un cuarto. Y luego de otra vida media tendrá alrededor de un octavo hasta que casi sea imposible determinar cuántos átomos de carbono quedan. De manera contraria a la del 14, la cantidad de carbono 12 en su cuerpo permanecerá igual. Y calculando la proporción entre carbono 12 y carbono 14, podemos calcular cuántos miles de años han pasado desde que el animal murió. Pero esto solo sirve para datar fósiles hasta 60.000 años de edad, por lo que es limitado. Para fósiles mucho más antiguos, los científicos usan otro tipo de átomos, como los de uranio y potasio, que tienen promedios de vida mucho más largos. Pero este método va a ser un poco dificultoso para los arqueólogos del futuro gracias a nosotros. Nosotros y nuestro mundo industrial que no deja de emitir dióxido de carbono. Esto ha creado que el carbono presente en la atmósfera tenga un comportamiento loco. Además, claro, las pruebas nucleares realizadas el siglo pasado después de la Segunda Guerra Mundial hicieron lo mismo con la proporción de estos átomos, y no ahora, pero sí dentro de algunas generaciones, va a ser imposible determinar con exactitud la edad de un fósil. Así que si este video se ve dentro de 500 años, ya están advertidos.
Bueno, seguimos. Ya, como ustedes podrán observar, las biomoléculas están por todas partes en este planeta, ¿no es cierto? Sí, en los alimentos, en los animales, bueno, en todo lo que nos rodea, en las plantas, ¿sí? Aquí hay una pequeña, como un pequeño cuento, ¿sí? De estos niños, para no alargar el tema porque va a ser corto y nos queda muy poco tiempo, ¿ya? Es sobre un niño o niños que están jugando, ¿ya? Y cuando siguen jugando, uno de ellos se desmaya. Lo llevan al doctor, el doctor lo lleva al laboratorio y lo examina y le pregunta, ¿qué comiste? Y dice, solo anoche me comí un poquito de leche. Y ahí él le dice, ¿sabe qué? Es importante que ustedes, nosotros, desayunen o se alimenten correctamente las tres veces al día, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen las energías para jugar, para estudiar, para realizar cualquier actividad, ¿no es cierto? Física, caminar, concentrarse en el estudio. De la misma alimentación, si usted no se alimenta bien, no podrá estudiar, le va a doler la cabeza, le duele las vistas, ¿sí? Entonces, este es el drama que se ven aquí en estas figuras para que se entienda mejor y la importancia que tiene la alimentación. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que nos servimos tienen biomoléculas y una de las principales es dentro de las biomoléculas es el carbono, ¿sí? Bien, aquí está. Ahora sí vamos acá. ¿No es cierto? Él le explica al doctor que Daniel y sus amigos las biomoléculas son moléculas que se encuentran en las células y tienen un papel biológico importante. Son muy diversas y abundantes, pueden ser inorgánicas y orgánicas, caracterizando estas últimas por tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Están presentes en todas las células, siendo las principales constituyentes estructurales. Además, intervienen en la transmisión de la información hereditaria, participan y regulan la reacción metabólica y son fuentes de energía indispensables para las células, entre otras funciones. Eso le explicó el doctor a todos estos niños, ¿no es cierto? Sí, que se deben alimentar, ¿ya? Para que una vez que se alimenten estas biomoléculas que son absorbidas, tienen las funciones energéticas, enzimáticas, contráctil, estructural, defensa, reguladora y precursora, ¿no es cierto? Sí, esas son las funciones que hacen una vez que ingresan a nuestro organismo. Sí, tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones de los alimentos que nosotros nos ingerimos. Sí, bueno, y aquí tengo otras funciones que pueden realizar estas mismas biomoléculas, ¿no es cierto? Sí, bueno, ya al cabo de una semana el señor ya sabe la importancia que es de desayunar, ¿sí? ¿Y cómo lo aprendió? Desmayándose, jugando con los amigos, ya el aprendizaje de él fue muy costoso, ¿sí? Ya, se imaginan ustedes desmayarse ahí con los amigos, las compañeras. ¿Por qué te desmayaste? Por no haber comido. ¿Ya? Bien. Seguimos. Dentro de la biomolécula están las azúcares. ¿Qué son las azúcares? Son moléculas orgánicas más abundantes, fuentes de energías y de reserva. Los componentes estructurales contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Su forma general es CH2O. El número de carbono presente en las cadenas va de entre 7 y 10, lo que se les une un grupo funcional, el carbonilo, y un grupo hidrógeno, que es el OH, donde originan una molécula llamada monómero. Aquí está, ¿ve? Monómero, también llamado monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos, y vamos a ver la parte final, ¿sí? ¿Qué son los monosacáridos? Están formados por una molécula y son azúcares simples, solubles al agua, de sabor dulce y color.
blanco. Entre ellos tenemos ¿cuál? La glucosa, la fructosa, la ribosa y la desoxirribosa, ¿sí? La glucosa proporciona energía en las células, forma parte de las moléculas más complejas. Esta es la formulación química, ¿sí? De la glucosa. Está formada por cadenas de hidrógeno, oxígeno, ¿sí? La fructosa también es un azúcar, se encuentra en las frutas y en la miel. También está formada por cadenas de carbono, oxígeno e hidrógeno. La ribosa es un componente estructural del ácido ribonucleico. De igual manera, está formada por cadenas de oxígeno e hidrógeno. La desoxirribosa es un componente estructural del ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Esto está en el ADN, sí, la desoxirribosa. ¿Ya? Bien, y por eso que en el ADN estructural del ser humano, de las plantas, de los vegetales, se encuentra esta particularidad de la desoxirribosa, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Cuál es la particularidad? Ya en el ADN va impregnado. Se han visto ustedes que hay mucha gente que le gusta los vegetales, otros que le gusta la carne, ya. Eso no depende ya de ellos, eso ya viene impregnado dentro del ADN que forma parte este componente estructural, ¿sí? ¿Ya? Y de forma natural, hay algunos que simplemente dicen, no, me gusta, no sé por qué me gusta, qué sé yo, me gusta la naranja, me gusta la toronja, la mandarina, pero es debido a este componente, ¿no es cierto? Sí, que se encuentra impregnado en el ADN. Tenemos los disacáridos, está formado por dos monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. Son solubles en agua y su sabor es dulce. Tenemos aquí el enlace glucosídico, la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Dentro del enlace glucosídico tenemos aquí la glucosa, la fructosa, ¿sí? Y la sacarosa también. Todos estos de aquí están unidos por enlaces, ¿sí? Y la constitución de ellos es carbono, hidrógeno, oxígeno en su estructura, ¿sí? Bien. Tenemos la sacarosa formada por la unión de una glucosa y una fructosa. Es el azúcar de la caña o la famosa caña de azúcar. Sí, que da lo mismo, ¿no es cierto? Sí. De igual manera, ¿cuál es el factor común entre ellos? Que tienen en su estructura química carbono, hidrógeno, todos los elementos, todos los alimentos están formados por esta estructura, ¿no es cierto? Sí, de carbono, hidrógeno y oxígeno. También la lactosa formada por una glucosa y una lactosa y es el azúcar de la leche, ¿sí? Bien, y de igual manera, como ustedes podrán observar, está estructuralmente formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. La maltosa formada por glucosa y es el azúcar de las semillas. Sí, también todos ellos están estructuralmente formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Unas tienen más hidrógeno, otras tienen más oxígeno. Depende de la característica de la planta. Los polisacáridos están formados por la unión de numerosas glucosas. Tenemos dentro de ellos los monosacáridos y son insolubles al agua. ¿Cuáles son esos insolubles al agua? Están los almidones, la celulosa, el glucógeno y la quitina. Vamos a ver, dentro del almidón es un polímero de la glucosa, almacenamiento de energía en las células vegetales se encuentra en semillas, raíces y tubérculos. Sí, tenemos aquí un gránulo de almidón o una semilla de almidón, ya, y su forma estructural. Si ustedes pueden analizar, sigue esta cadena, ¿no es cierto? Esta cadena de carbono e hidrógeno. ¿Cuál es la característica? Que no se mezcla fácilmente con el agua, ¿sí?
La celulosa es un polímero de la glucosa de soporte estructural formado por la pared celular de las células vegetales, algunas algas y hongos. En el hombre es la fibra, la fibra dietética, que algunos tienen la costumbre de comer fibra, ¿no es cierto? Sí, solo fibras vegetales. Tenemos el glucógeno, polímero de glucosa, reserva energética en los animales, se localiza en los músculos e hígado. Tenemos aquí también la quitina, es un polímero de la glucosa, forma el exoesqueleto de los artrópodos, entre ellos están los arácnidos, los crustáceos, insectos, y constituyen su pared celular de la mayoría de los hongos. Si ven que estos hongos de aquí, su estructura está formada de quitina, los insectos también ellos tienen un esqueleto, pero como no es un esqueleto como el ser humano, se llama exoesqueleto. Aquí está. ¿Sí? El exoesqueleto, o sea, es un esqueleto o un falso esqueleto, pero que los mantiene de pie. ¿Cuál es la característica de ese exoesqueleto? ¿Se han visto ustedes este tipo de hongo? Usted le pasa la manito o lo aplasta de forma accidental con el pie. Esto como que se quiebran o se deshacen así de forma instantánea, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo, un mosquito, usted lo coge, lo atrapa, lo observa con una lupa y le pasa el dedo o la mano en una ala o en una extremidad de ellos, se desbarata, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es un verdadero esqueleto, es un falso esqueleto, ¿sí? O exoesqueleto que está estructuralmente en la capa de ellos, pero por no ser un esqueleto verdadero, son frágiles, ¿sí? Y ellos están formados por la famosa quitina. Bueno, los carbohidratos son la principal fuente de energía para la célula, por lo que se recomienda el consumo diario en sus diferentes formas, sea de entre 60 y 70%. Además, cuando se comen vegetales, la celulosa no puede ser digerida y es eliminada por las heces fecales. A esto se le conoce como fibra dietética. Ya, por eso que se recomienda la fibra dietética, de una vez le voy a decir. La fibra dietética se recomienda especialmente para deportistas, ¿sí? ¿No es cierto? No los hace engordar, los mantiene, les da energía para el momento, ¿ya? Y ellos eliminan la energía haciendo ejercicio, ¿no es cierto? Sí, bien. Por desgracia, en la actualidad, el consumo excesivo de refrescos, pasteles, galletas y productos adicionados con azúcares refinadas ha provocado el aumento de peso en la población, la diabetes y la hiperactividad en los niños, entre otros problemas de salud pública. Se calcula que en México el consumo promedio por persona es de 50 kilogramos por año. Así jóvenes que desde hoy tienen que comer, bueno, se recomienda comer fruta, ¿sí? Seguimos, vamos ahora a los lípidos. ¿Qué son los lípidos o grasas? Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Está formado por glicerol o alcohol, ácidos grasos. Existen dos tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados. Ya vamos a ver cuáles aquí están, cuáles son, ¿ya? ¿Cuáles son estos ácidos grasos? Tenemos aquí una lista de ácidos grasos saturados e insaturados de mayor importancia en la alimentación. Sí, tenemos aquí, por decir, el ácido butírico, el caraproico, el caprilítico, el cáprico. Bueno, son una diferente lista de ácidos grasos, ¿sí? ¿Dónde está cómo es el ácido, el butírico? ¿Se lo encuentra dónde? En la mantequilla, en la leche, el coproico o caproico en la mantequilla, en la leche, el caprílico en el aceite y así sucesivamente, ¿no es cierto? Sí, aquí podemos encontrar en cada uno de ellos, miren, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad? Que ellos no son solubles en el agua. Usted pone mantequilla en el agua y no se unen, ¿no es cierto? ¿Sí?
la mantequilla flota o se separa y nunca se diluye en el agua, ¿no es cierto? Sí, como en el azúcar, desaparece en el agua, ¿no es cierto? Sí, esta es la particularidad de estos ácidos. ¿Cuáles son las funciones? Los lípidos tienen una gran importancia biológica ya que realizan diversas funciones en los ácidos, como son, tenemos aquí de reserva energética, sí, son fuentes de reserva energética proporcionando 9 calorías por gramo, son precursores, tenemos aquí el colesterol, precursores de algunas hormonas, vitaminas y sales biliares. Ya, también tenemos dentro de la parte estructural componentes estructurales de las membranas celulares y también sirven de protección ya dentro de las frutas. Se han visto, miren ustedes aquí la fruta no absorbe el agua, ¿sí? La repele. ¿Por qué? Porque está formado de esas sustancias. Y también la coagulación de la sangre, ¿sí? Y además en algunos animales sirve como aislante térmico, protege a los animales del ambiente, de unos acá del frío, acá también el frío, sí, son aislantes térmicos. Y también lo tenemos en nuestro cerebro. Bueno, dentro de la clasificación, los lípidos pueden clasificar de acuerdo a su composición química. Tenemos simples, compuestos y derivados. Dentro de los simples encontramos grasas y aceites, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos? En el aguacate, en el cebo, en la manteca, en el cacahuate, en el cerdo, en el pollo y en la res. Vamos con los compuestos. Se encuentran los fosfolípidos, que son lípidos compuestos más abundantes en las células animales y vegetales, ¿ya? Y los derivados, aquí se encuentra el colesterol, la vitamina A, D, E y K, las hormonas sexuales y las sales biliares. Aquí encontramos ¿cuál es la importancia de la vitamina? Bueno, proporciona 9 calorías y son almacenadas por los organismos dando lugar a la reserva más importante de energía. Se utilizan al haber un déficit de carbohidratos, son necesarios ¿para qué? Para la estructura como para el buen funcionamiento de las células, ya que intervienen en una gran variedad de procesos. El colesterol es un lípido indispensable para los seres vivos. Particularmente el hombre debe regular su consumo y procurar mantenerlo en un rango entre 150 y 200 miligramos en la sangre. Sí, a más cantidad de esto ya no es bueno. El consumo excesivo de alimentos contiene lípidos ricos en ácidos grasos saturados, son perjudiciales para la salud, causan la obesidad y los accidentes cardiovasculares, como cuáles, los infartos, la trombosis, las embolias, ¿ya? Bien, vamos con las proteínas. Bueno, vamos a ver un esquema sobre las proteínas, ¿no es cierto? Esquemas, rapidito. Un esquema, tenemos aquí en el cabello está la queratina, en los ojos la rodopsina, los cartílagos aquí en la parte de los labios, de la nariz, tenemos aquí también el colágeno. Dentro de la saliva tenemos aquí la lisocina, la amilasa y la pexinas. En el páncreas tenemos la insulina, el páncreas produce la insulina para la sangre, ¿sí? El estómago también puede encontrar enzimas digestivas como la tripsina, la lactasa y la enzimática o la función enzimática. Tenemos la hemoglobina, actúan defendiendo el organismo de ataques de microorganismos. La hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos. Ya. Bueno, dentro de estas tenemos las histolinas que impactan el ADN y regulan la expresión de los genes. Dentro del tendón, aquí
Tenemos que es elástica, se encuentra formando los tendones y ligamentos en función de su estructura. Aquí tenemos también la actina y la miosina, que se encuentra formando los músculos, tiene su función contráctil para contraer los músculos. Dentro de las uñas y las manos, en el cabello, ¿no es cierto? Encontramos la queratina, tiene función estructural. ¿Qué son las proteínas? Bueno, vamos a ver, por asunto de tiempo, son moléculas o biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, ¿sí? Bien, déjame ver, ya. Y esto dejamos pendiente estas cosas de aquí, ¿ya? Bueno, que van a ser un pequeño organizador gráfico de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? ¿Sí? ¿Cuáles son lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? Lo de aquí, y bueno, es un resumen acá de los carbohidratos. Hágale un capture si puede, ¿ya? De los aminoácidos, de los monosacáridos, de los disacáridos, polisacáridos. También tenemos las proteínas, ¿sí? También vimos de los lípidos. Dentro de los lípidos que son grasas están los ácidos grasos, funciones, clasificación e importancia. Bueno, tengo una reunión, chicos. Alguna pregunta me lo hacen por interno, ¿ya? Ya estoy atrasado en la reunión. Nos vemos la próxima clase. Se me cuidan, pasen bien. Chao, niños. Chao, Tairo.